Bienvenidos a este episodio de Soy Diosa, este es Cari Lugo la que te habla. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que a veces la gente como que se molesta, porque no te tienes que molestar, yo no voy a decir absolutamente nada malo de tu religión que no sea verdad. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí quedamos, ¿sí? En este episodio no se pretende que ninguna religión salga más arriba o más abajo que la otra, pero sí vamos a hablar con hechos y verdades. ¿Está bien? Dentro de mi perspectiva, porque claro, es mi canal y tengo que hablar desde mi perspectiva. Y vamos a hablar de eso, de ser pagano en un mundo cristiano, en un mundo donde solamente el 1% de la población se, se declara pagana. ¿Por qué es esto? Yo creo que es totalmente falso que el 1% solamente de la población sea pagana. Yo pienso que hay muchas personas que están en el closet debido a la discriminación y a las injusticias que pasan en el mundo con las personas que no creen igual que todos los demás. ¿Está bien? Y eso para mí es una cosa que también se debe de discutir dentro del ámbito pagano, porque nosotros estamos viendo un cambio de sociedad. En vez de una sociedad un poquito más elevada, vamos en picada. La sociedad está que esto no se soporta. Ya la gente no quiere latinos, no quiere a nadie de la comunidad LGBT plus, nadie quiere a las personas de color, o sea, nadie quiere a los paganos. Y es porque nosotros somos grupos de minoría. Y yo le exhorto a todas aquellas personas que sean lo que sean, ustedes no necesitan esconderse para ser quien ustedes son. Lo más lindo de la vida es nosotros poder tener gente a nuestro alrededor que piensa distinto, que lo expresa con respeto, eso es muy importante, pero que son auténticos. Para que yo me quiero parecer, qué sé yo, a las Kardashian, o para que yo me quiero parecer o tener la fama de Bad Bunny, si no estoy haciendo nada con ella más que lucrándome yo mismo, ¿me entiendes? Y aunque todo el mundo sabe que a mí me gusta Bad Bunny, pero lo puse de ejemplo, pues, porque es el ejemplo más que me vino más a la mente. Pues vamos a hablar adicional a que ese 1%, espero que me vean, vive en el closet y vive discriminado y vive, perdón, es la cosa del el humo. Tras de que vivimos así, también a veces tenemos que vivir sonriéndole a una sociedad que ni tan siquiera entiende lo que uno dice. Y se meten en conversaciones que no entienden. Y pues uno ha, o sea, por lo menos yo, me voy a hablar de mí, por lo menos yo en mi práctica he tomado una perspectiva bien empática. Porque yo no quiero que nadie salga lastimado donde yo esté. Pero si te tengo que mandar para el más allá y decirte 15 cosas bonitas, te las voy a decir. ¿Ok? Así que vamos a empezar con esto porque si no se extiende y a Karina le gusta hablar. Ok, mira, cuando los cristianos llegaron a Europa, llegaron con una idea de convertir todo ese continente en cristiano. Por ende, lo que hacían era que convertían a las personas en masa, quisieran o no. El cristianismo era una religión ideada por el hombre, igual que las demás religiones que habían, las cuales todas evolucionaron con los años, ¿verdad? Pero esos primeros 1000 años del cristianismo, la religión vieja ocupaba un lugar bien grande, bien predominante por encima de muchas religiones, porque era la mayor cantidad de personas que creían en los dioses antiguos y eran politeístas, pues creían en la religión vieja y no habían cristianos. Con la llegada del Papa Gregorio el Grande, sus nombres y sus... vinieron más conversiones en masa. Vino la construcción de iglesias religiosas o cristianas, no religiosas, cristianas. Y esas iglesias cristianas las construían o encima de ruinas de los templos de la religión antigua, o tomaban el templo de la religión antigua,
lo llenaban de agua bendita de cabeza a pies. Y según ellos bendecían ese templo en el nombre de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que los artesanos que habían en la época y los constructores, todos eran paganos. Todos estaban de una manera u otra ligados con la religión antigua. Y nadie se dio cuenta de que cuando los paganos, cuando los de la religión antigua, todavía no éramos paganos, cuando los de la religión antigua comenzaron a hacer esos templos, también metían sus símbolos, sus dioses, o sea, sus deidades dentro de esos templos. Por eso puede ser que, vamos a decir, que en un momento Jesucristo fue blanco rubio de los ojos azules, todo el mundo sabiendo que Jesucristo tiene que haber sido un hombre de Medio Oriente, precioso por cierto. Así que vamos a ser justos con esta cuestión. No porque él era el hijo de Dios, iba a salir blanco y de los ojos verdes cuando su papá era trigueño y su mamá tenía colorcito, y aunque era una mujer muy bonita, no tenía los ojos azules ni verdes. ¿Está bien? Así que por eso es que ustedes ven todos estos santos que tienen esas caras hermosas, y no es porque vengan de allá, es porque cuando se hicieron, se tallaron y se modelaron de una manera en la que ellos pensaban que era la ideal, porque así es que ellos ven la gente bonita, ¿verdad? El club de la gente linda de Quahog, y pues así lo hicieron, ¿ok? Así que los paganos de esa época, que por cierto, pagano lo que significa es de pago, significa que es una persona de campo, de rural o campesino, ¿ok? Así que el decirle pagano a una persona que es de la religión antigua no causa absolutamente nada. No es como si te estuvieras diciendo mentando la madre ni nada. Es simple y sencillamente una persona a la que le pagan, claro que quiero eso. Una persona que es un campesino, sí lo soy. O una persona, ¿verdad?, que viene de campo. Así que, volviendo al tema. Estos artesanos de la madera y la piedra comenzaron a meter sus deidades, sus símbolos dentro de estas iglesias, porque ellos necesitaban que sus dioses estuvieran en ellas para ellos poder ir. ¿Sí? Porque sí, los obligaban a asistir a misas y todas esas cosas. Por eso es que todavía hoy nosotros podemos verlos en algunas de las cosas y ¿cómo les digo? En la correspondencia que hay de cada una. Este santo es pero en el ambiente pagano es esto. Esta virgen es esta, pero en el ambiente pagano es esta diosa. ¿Está bien? Luego se dieron cuenta que los Wiccan y los demás seguidores de la religión antigua les salieron duros y comenzaron a demonizar sus deidades. ¿Ok? Hasta que el dios de la casa, el dios cornudo de la casa, se convirtió en el diablo. Y no tardaron mucho en decir que los paganos eran seguidores del diablo. Y su hermosa y pacífica religión nos convirtió en herejes. Y para que lo sepan, la palabra hereje viene en su principio, ¿verdad? En su principio solo significaba elección o corriente de pensamiento. O sea, en su origen no era algo negativo, ¿ok? Simplemente era alguien que elegía un camino distinto al pensamiento de esa tradición, ¿ok? Pero con el tiempo, pues la iglesia lo que hizo fue que adoptó el término para señalar a quienes se apartaban de la doctrina oficial, ¿ok? Así que la palabra hereje pasó a significar aquel que sostiene una creencia contraria a la fe establecida. ¿Sí? Quiere decir que los cristianos son herejes en mi religión, porque ellos sostienen una creencia que es contraria a mi fe. ¿Está bien? Así que estamos de parte y parte. Ahí estamos, mira, balanceados. Así que vamos a continuar. Dentro de la nueva religión comenzaron a llegar misioneros de estas personas, ¿verdad? Misioneros a todas las tribus o pueblos que no seguían al Dios cristiano. ¿Y qué era lo que hacían? Trataban de convertirlos, y al no poderlos convertir,
demonizaban por completo su creencia. Para nada le importó a ellos que estas personas vivieran en paz y armonía dentro de sus pueblos, que vivieran en conexión con la naturaleza. Para nada eso le importó. Ellos lo que necesitaban era convertir paganos en cristianos, fuera como fuera, y casi siempre por la fuerza. Pues tan reciente como el 1484, el otro papa, terrible, los papas parece que... y no tengo nada en contra de la religión católica, para que lo sepas, hay muchas cosas de la religión católica que a mí me fascinan, pero estos papas han estado tremenditos. El Papa Inocencio VIII, que de inocencio, inocente para nada, decretó una bula en contra de los brujos, los hechiceros, y 2 años después, 2 alemanes, que ni voy a mencionarles su nombre porque les voy a decir una cosa, estos 2 tipos hicieron un tratado. Y ese tratado, lo que trataba, era de cómo matar y ver arder personas. ¿Ok? Ese tratado todavía existe. Yo tengo una copia de ese tratado y se llama el Maleus Maleficarum. Y es un libro que daba instrucciones específicas de cómo hacerle mal a las brujas y a los brujos. Y a todo aquel que ellos le daba la gana de... ese libro nunca tuvo permiso de salir, pero ellos, tan chulos y angelicales, falsificaron esa aprobación y las autoridades lo descubrieron muy tarde, les voy a decir cuán tarde. Entonces todas esas personas pacíficas y con el Dios cristiano en su corazón comenzaron a quemar aldeas completas, a matar mujeres adelantadas a su tiempo. Comenzaron a desvivir personas solo por la sospecha de que fueran brujos, brujas, hechiceros. Y durante más de 300 años no dejaron de arder los fuegos hacia los paganos. 300 años en eso. Casi extinguen la religión antigua. Simple y sencillamente porque eso era lo que ellos querían. Eso era lo que ellos decían que Dios les decía. Se calcula que el total de personas quemadas o hasta la muerte por ser brujos ascendió a unos 9 millones. No 900, no 9.000, no 90.000, 9 millones. Pero no todos eran creyentes de la religión antigua. Hubo ahí también enemigos que nada tenían que ver con la brujería. Para que ustedes vean cómo las cosas se... Y esto, de 1484 y 86, cuando salió el Maleus Maleficarum, y esos 300 años que estuvimos aguantando cosas, y que nos quemaran, y que nos hicieran esto, y nos desvivieran porque a ellos les daba la gana. En 1692, en Salem, Massachusetts, en Estados Unidos, hubieron unas adolescentes que sufrieron unos síntomas muy extraños, según ellos. Simple y sencillamente eran convulsiones, y por las convulsiones, luego de las convulsiones gritaban, ¿verdad? Así que los médicos de esa época, que eran increíbles, y yo sé que todo ha dado pie a la medicina moderna, y estoy muy agradecida de que la medicina moderna exista, aunque la natural es mi predilecta. Pues ese médico atribuyó que esas convulsiones eran brujería. Sí, entonces vinieron estas niñas y acusaron a 3 mujeres de haberlas atormentado. A Sarah Hood, a Sarah Osborne y a la esclava Tituba. Y esta última, para salvarse el fondillo de las torturas y de toda esa cosa, confesó esos actos de brujería. Y bueno, ya saben lo que pasó. Entre piedras, garrotes, fuego, soga,
acabaron con mucha gente que no tenía nada de culpa por las convulsiones que hoy sabemos de dónde vienen. Qué pena que en ese tiempo no haya habido tanta buena información. Pero gracias a esto también hay buena información ahora. Así que si no saben y quieren saber más de esto, me lo pueden dejar como quieren en Spotify. Yo tengo un podcast que se llama Yo Soy Diosa. Allí pueden encontrar todos los episodios. Tengo como 60 y pico de episodios allá. Y entre ellos está un episodio que habla sobre Salem. También les quería decir que por favor suscríbanse y denle like y pongan comentarios de más de 3 palabras en el canal a ver si esto sube para que nos vea más gente. Ok, dicho esto, vamos a comenzar con el tema. Ya sabemos un poquito más sobre la historia de por qué nos dicen paganos y por qué somos herejes. Y no fue fácil. Pues vamos a comenzar con el tema, como quien dice, ¿verdad? Porque yo sigo hablando por ahí para abajo y esto, bueno, todo el que oye mi podcast sabe. Así que, hoy en día, para que ustedes sepan, ser pagano es adorar la naturaleza. Es reciclar, aunque no lo crean. Es encender velas, hacer rituales, beber pócimas caseras como té. Y hasta un poquito ser reverde en contra de las injusticias del mundo, amar los animales. Eso en mi casa, yo llevo como 400 gatos y 300 perros en mi casa. Y nosotros, las personas paganas, yo creo que somos las personas que más apoyamos todos los movimientos que hay. Bueno, por lo menos voy a hablar de mí, ¿verdad? De mí. Voy a hablar de mí. A mí me gusta apoyar todos los movimientos que existen sobre injusticia. Ahora mismo, Free Palestina. ¿Está bien? Perdonen, Free Palestina. Yo no soy pro Estado de Israel para nada. Lo que están haciendo es una barbarie. Pero sí me gusta mucho meterme en las cosas de la comunidad LGBT+, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una comunidad que ha sufrido mucho este tipo de abuso, este tipo de discriminación. Y yo creo que nosotros somos muy parecidos porque las personas que son paganas también tienen mucho miedo de salir a la calle y que las personas nos vean como eso. Pero aquí, en este canal, ¿verdad? Con esta wicana ecléctica y verde, para mí es un placer tener personas de todas estas comunidades, que somos minorías, yo sé, que tengan diferentes puntos de vista dentro de un marco bien respetuoso. Porque ser pagano es vivir lejos de una sociedad que en estos momentos se está matando, ¿verdad? Es dejar los prejuicios y tirarlos en el zafacón donde siempre habían, o sea, ahí era donde deben estar los prejuicios, dentro de un zafacón. Qué sé yo, es conectar con los animales, con la naturaleza, con los cristales, con las hierbas y hasta con el café que nos tomamos por la mañana. Es vivir agradecido constantemente. Es verificar los números espejos, el 1111, el 1010, el 0101. Es consultar con el tarot, es celebrar los sabbats y los esbats. Es una forma de vida hermosa, conectada y también es muy real. Porque tú no creas en esto, no quiere decir que no sea tan real como la tuya. ¿Entienden? Pero ¿qué pasa? Que todo lo que nosotros hacemos, según el grupo de mayoría, es brujería, herejía, adoración al diablo y no sé qué otras cosas más inventan para describir nuestra práctica, que en mi caso es solitaria. O sea, yo no ando de puerta en puerta diciéndote, sí, es para ver si tú quieres oír sobre el Dios cornudo. Señora, hola, mire, es para ver si ustedes quieren oír las buenas nuevas del espagueti volador. No, ¿verdad? Yo no hago eso. Yo no comparto el libro de mi religión con nadie. Porque el libro de mi religión, el libro de mi Wicca solitario, lo escribo yo. Y no es solamente para que aquella persona futura que vaya a seguir mis pasos lo pueda leer y pueda aprender un poquito más. Y esa sea su base. Y yo tampoco estoy obligando a personas a que se conviertan o a que persigan algún tipo de paganismo. Eso es una decisión bien personal.
Tampoco les digo que se van a ir al infierno por no seguir pagando. Eso lo digo, yo soy vulcana, yo. Pero es bien común la frase de que, te vas a ir al infierno. Pero no saben que en pocas religiones vas al infierno. No todas tienen un infierno. Y la cristiana, que cree en ese lugar de castigo eterno, hasta que dejas de existir, ¿verdad? Para las almas de aquellas personas que han sido pecadores, es la única pues que tiene ese lugar eterno. En el judaísmo el concepto es más diferente. Aunque existe una creencia de un lugar que se llama Gehenna, y yo creo que todos los paganos sabemos que es Gehenna, se considera un estado transitorio, ¿ok? Un estado donde te purificas en ese lugar de castigo, ¿ok? El Islam, y yo creo que también el judaísmo, el castigo es eterno. Pero como quiera te estás purificando. Vamos a ver. En el Islam creen en el Jahannam. El Jahannam es un lago de fuego que sirve como castigo para los no creyentes o los infieles. Las almas deben de cruzar ese puente sobre ese lago para poder llegar al Jannah. Pero no es que vas a estar ahí eternamente. En las religiones dálmicas, ¿verdad? Como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el zoroastrianismo, te voy a decir. El hinduismo cree en múltiples infiernos, naraka, en múltiples naraka. Esos son los reinos de sufrimiento temporal. ¿Para qué? Para que purgues las consecuencias negativas de tus acciones o de tu karma antes de una nueva reencarnación. ¿Ok? En el budismo, el infierno es una de las 8 millones de esferas de existencia. Es un lugar de castigo temporal para que limpies el mal del karma antes de volver a nacer en otra forma de vida. ¿Ok? Y en el jainismo y zoroastrismo también tienen conceptos del infierno o reinos de sufrimiento, ¿verdad? Como parte de sus visiones del más allá y del karma. ¿Está bien? Y les digo esto para que aprendan, para que se instruyan y para que se eduquen, porque la vida es muy corta como para andar en donde ni tan siquiera uno es bienvenido. Y yo lo digo por mí, en donde yo no soy bienvenida, yo no voy. ¿Está bien? Así que si tu religión no me quiere, ¿para qué yo necesitaría entrar a un templo de los tuyos? Y les voy a contar una historia personal, para que ustedes vean hasta dónde llega mi creencia de paz y amor y tolerancia y respeto por las demás religiones. Porque siempre uno tiene una persona que no entiende. Y es porque no quiere entender, no es porque no entienda, es porque no quiere entender. Porque en esa cabecita loca no entran esos conceptos, en ese mundo pequeñito no caben los que ellos no quieren que quepan. Y pues otras maneras de pensar que no son correctas tampoco van a caber ahí. ¿Está bien? Hay mucha de esta gente que yo conozco, literalmente la mayoría de las personas que yo conozco van a la iglesia. Yo no tengo muchos amigos súper paganos ni nada de eso. Pero sí tengo bastante. Han querido orar por mí. Y usted aquí les digo, yo digo que claro, que oren por mí. Yo no tengo ningún problema con que una persona ore por mí. Y se los agradezco y después de orar sigo mi camino como si nada. Porque ellos piensan, no lo voy a decir de esa manera. Es más, no voy a decir ese pensamiento. Ellos piensan que van a hacerme cambiar con eso y no pueden. ¿Saben por qué no pueden? Porque yo no llevo en esto un día. Yo soy nueva, yo me considero nueva. Yo llevo 5 años siendo pagana. Al año y un día me inicié como pagana. ¿Está bien? Dije, este es el camino que quiero seguir. Ahora busco mi iniciación en la Wicca. ¿Ok? Se me están... De esto los espejuelos tengo calor. Pero yo no puedo
no sé ni cómo decirlo. Yo no puedo decirle a estas personas, ven que voy a orar por ti. Sería bien anormal que yo le dijera, ven, voy a orar por ti. Primero porque en mi religión yo no tengo coral. Y dos, porque nadie quiere que yo le ore en nombre de Kali o en nombre de Krishna, que son muchas de las deidades que yo sigo. Porque me encanta Krishna, no me hagan hablar de Krishna. Ok, no estamos hablando de eso ahora, Karina. Ok, mira, la idea de decirte esto es que, mira, los paganos no estamos endemoniados. Los paganos no le huimos al agua bendita. Los paganos no nos puede sacar un demonio con oración porque es que no tenemos un demonio adentro. Y lo siento, o sea, el demonio no está ahí, lo siento. Busca en ti primero. Quizás ahí consiga los tuyos. O sea, no puedes convencernos con libros, con historias de terror o con la promesa de que algo malo va a pasar si no hacemos lo que tu Dios quiere. ¿Y qué digo con esto? Mi gente, no pierdan el tiempo. O sea, lo siento con todo mi corazón, no pierdan el tiempo. Quizás ustedes le temen a esos cuentos del infierno y no a los cuentos del Ragnarok o no a los cuentos del lago de fuego de Yahanam de los budistas, adiós, de los hindúes. No voy a decirlo mal. Pero la religión es, yo siento que la religión es cultural de cada país. Si yo hubiera nacido en Oriente Medio, por allá, Irak y todos esos sitios, a lo mejor yo fuera musulmana, yihadista. Yo de seguro sería yihadista. Se lo digo muy seriamente, a mí me encanta la revolución. Cada continente, nación, país, territorio, tiene su cultura y su religión bien arraigada. Y si usted hubiera nacido en India, fuera hindú, budista o sijista o alguna de las religiones, de las cientos de religiones que ellos tienen. Pero si como yo, naciste en P fucking R, vas a creer que el cristianismo es la religión que tiene la razón. Pero ¿por qué el cristianismo tendría la razón y no tendría la razón la santería o el quelé o el gagá o el ovea o el palomayombe? Porque ellos no y tú sí. ¿Entiendes mi punto ahí? Cada uno tiene una mente inteligente, bueno, al menos la mayoría, que puede escoger en qué creer y en qué no. En qué practicar y en qué no practicar. Y aún así, cuando la mayoría del mundo son cristianos, este mundo se está yendo por el toile para abajo. O sea, nada más vean las noticias de Estados Unidos y las de Puerto Rico con esos gobernantes que tenemos que no dan pie con bola. En nada. Y yo creo que parte de las cosas que pasan en el mundo y parte de todas estas guerras y toda esta mierda y toda esta cosa que pasa en el mundo es gracias a la religión. Esto no lo para nadie. Pero no me vengas con el cuento de dolor y de angustia y de pena y de muerte. Porque eso es lo que estamos pasando ahora mismo. O no hay angustia, dolor, muerte, deprimimientos y toda la otra cuestión. Guerras y cosas. Es lo que estamos viviendo. Cada religión tiene su manera de decir que esto es una profecía, esto es aquello, esto es lo otro. No, es que son cosas normales que sabíamos que iba a pasar. Porque mientras todo esto de la tecnología nos supera por mucho, la gente, el humano, se está quedando en la pobreza mental. Todo lo que dice en internet, todo lo creen. Y ahora la IA, que hace gente que parece gente de verdad, diciendo estupideces y diciendo cosas que son, que tú nada más te miras y lo dices, ay Dios, esto es una bobería, esto es una estupidez, esto es una brutalidad. Y la gente se las cree.
vamos a esto mejor. Entonces, vamos a hablar de unos términos que no me gustan mucho, pero tenemos que hablar de ellos porque son la base de la religión, al menos la cristiana, la mía no. Hablemos de la culpa y hablemos del pecado. ¿Por qué? Porque estas dos palabras nos montan en la mente en un tren que a menudo se desboca. Y eso que nosotros cargamos dentro de ese tren nos hace la vida más pesada, más angustiosa, más dolorosa, más de lo que ya es. ¿Sabes qué? Tras de que yo preocuparme, que yo vivo en Puerto Rico, tengo que pagar una factura de luz como si yo tuviera un edificio, la salud es una porquería. Cerrando hospitales cuando la población crece, cierran hospitales, porque no les pagan. La educación, fatal. La educación es fatal, la seguridad es fatal. O sea, vivimos en un sitio donde ya nuestra vida es pasada, angustiosa y dolorosa. Y la idea del pecado y la culpa vienen solamente de las religiones del libro. Volvemos de nuevo. En el judaísmo, el cristianismo e islam, el ser humano nace o vive en constante riesgo de desobedecer la voluntad de Dios. Y esa desobediencia se llama pecado y crea esa separación entre el ser humano y lo divino, ¿verdad? Ese pecado implica romper con la ley sagrada, ¿verdad? La culpa es esa emoción o esa carga moral que acompaña esa ruptura entre lo humano y lo sagrado, ¿verdad? Y en el cristianismo, el pecado original de Eva y de Adán hizo que la humanidad entera, todos, nacemos con un signo de culpa por naturaleza. Porque Adán y Eva, que yo no los conocí, y que ellos tomaron allá sus decisiones, las hicieron mal y yo voy a pagar por eso. Pero, ¿qué viene esto? Por eso es que el ser humano necesita redimirse. Por eso es que el ser humano necesita perdón. Y por eso es que el ser humano necesita salvación para poderse reconciliar con Dios. Y este pensamiento se basa en obediencia, en juicio y en expiación. Y la moral dentro de la religión cristiana depende mucho de cumplir la ley divina. No depende mucho, depende todo de cumplir con la ley divina. ¿Está bien? Pero ¿qué te quiero dejar con esto? Mientras que en el cristianismo tú naces culpable. Naces culpable. Es increíble. Lo que el cristianismo está buscando es que tú, como ser humano, necesitas redimirte. Es obligatorio porque si tú no te redimes, si tú no buscas perdón y si tú no buscas salvación, tú te vas a ir al infierno, bebé. Te vas a ir al infierno y allá la vas a pasar peor que aquí. Por lo menos allá no hay que pagar la luma. En cambio, nosotros los paganos no tenemos un concepto como de pecado, ¿verdad? En las culturas paganas antiguas, como la griega, la romana, la celta, las egipcias, las nórdicas, no existe esa idea de pecado contra un Dios moralista. Lo que había o lo que se crea es ese desequilibrio, esa ruptura natural o sagrada, ¿verdad? Que se conoce en algunas culturas como miasma, ¿verdad? Que es en Grecia. Es esa impureza, esa contaminación espiritual que es causada por un acto injusto o por romper un tabú natural. ¿Ok? Lo sagrado estaba en mantener ese equilibrio entre las fuerzas, como por ejemplo la masculina y la femenina, la fuerza de la vida y la muerte, también la fuerza del orden y el caos. ¿Ok? Siempre tiene que haber un balance ahí. ¿Ok? En otras, ¿verdad?
tradiciones, ahí está la ley del karma o la ley de reciprocidad. Y es que cada acción va a generar una consecuencia. No como castigo, sino como un ajuste. ¿Ok? En otras palabras, en nuestra religión no hay pecado, hay consecuencias. Y no hay culpa. Dentro de todo lo que tú haces siempre va a haber un aprendizaje y siempre va a haber una reparación. ¿Ok? Y eso lo hacemos nosotros. Eso es lo más bonito. Para los paganos, la culpa no purifica. La culpa bloquea. ¿Ok? La emoción de culpa que es tan hablada, ¿verdad? En las religiones del libro para controlar la moral de las personas. Esa emoción de culpa es considerada para nosotros como energía que se estanca, como una desconexión de nuestro propio poder. Ellos buscan como que reintegrar lo que está roto, ¿verdad? Pero no castigarse por ello. ¿Está bien? O sea, hablo de ellos, de los paganos. Mira, si alguien ofende a un dios o deshonra un ritual, por decir así, no se ve como pecador, sino como alguien que debe restaurar la armonía mediante una ofrenda, mediante la purificación del cuerpo del espacio o con alguna acción concreta. O sea, no es como una deuda moral eterna, es como una elección energética. Yo quiero que mi energía siga positiva y hice esto mal y me arrepiento por ello y doy gracias por la elección, pero yo quiero pagar con un ritual de purificación. Eh, el paganismo moderno está muy licuado, yo lo sé que está licuado, pero todavía existen religiones como la Wicca y el Asatru que son muy, muy bonitas, muy, no sé, muy especiales, diría yo. No sé, algo súper brutal. Para mí, el ser pagano me ha cambiado la vida. Eh, quizás, quizás para bien. La gente que me conoce de antes sabe que quizás para bien. Así que me voy con esto, un pequeño fragmento de algo. Y lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Dice, nos enseñaron a sentir culpa por desear, por dudar, por vivir fuera del molde. Nos dijeron que el alma nacía manchada, que había que ganarse el perdón. Pero, ¿y si nunca hubo algo que perdonar? ¿Y si la llamada culpa fuera solamente una forma de domar la fuerza que llevamos dentro? El paganismo no cree en el pecado, cree en el equilibrio. No ve un juez en el cielo esperando castigarte. Ve un universo respondiendo a cada acción con sabiduría. No necesitas redención. Necesitas recordarte que tú eres parte del todo. Porque la culpa no es sagrada. Lo sagrado es el aprendizaje que viene después. El verdadero despertar no está en arrodillarse, sino en levantarse y decir, no soy un ser caído, soy una chispa del ciclo eterno. Espero que en el día de hoy las cosas te vayan bien. Espero que en el día de hoy hayas aprendido algo y luego me lo pones en las redes sociales porque, como muchos saben, tengo un concurso para Puerto Rico en donde se suscriben, dan like y comentan una oración que tenga más de 3 palabras para que el algoritmo nos ponga ahí donde debemos estar. Y en ese concurso, después yo les voy a traer qué es lo que voy a regalar, ¿saben? Pero es una caja muy bonita.
llena de cositas paganas. Entonces, yo les digo una cosa. Ama siempre lo que eres. ¿Qué importa si eres cristiano, si eres pagano, si eres satanista, si eres ateo, si eres gnóstico? ¿Qué importa? Eso no tiene importancia. Tú eres una buena persona. Tú eres una persona que ayudas a las demás y lo haces sin esperar nada a cambio. Tú eres una persona que tu vida se rige por valores morales y tienes una vida que tú sabes que eres digno de vivirla. No desprecies eso, no saques eso de ti. Sé lo que tú eres. Sé pagano. Sé un hereje. ¿Qué importa? Si las dos palabras ni tan siquiera significan lo que ellos quieren que signifique. Hablemos de todas las cosas lindas que hay en el mundo, porque hablar de tanta cosa mala, guerras y madre. Vamos a hablar de los vegetales y las viandas y vamos a hablar de los cristales y las hierbas. Porque ser pagano en un mundo cristiano no es fácil. Pero ser pagano en un mundo cristiano y quedarte en el closet no debe ser muy bonito. Así que quiero que sepas que en este canal tienes un foro abierto para que con respeto te puedas expresar. También estoy en las redes sociales, estoy en Facebook, estoy en TikTok, estoy en Patreon hay cosas gratis allí. Estoy en Spotify. En Spotify de verdad que tengo muchos episodios allí muy buenos. Que puede ser que alguno de ellos los traiga aquí. Pero hagamos de este mundo lo más bonito. No nos escondamos. Solo respetemos. Y listo. Esto fue todo por este episodio de Yo Soy Diosa. Esta fue Carilugo la que te habló. Espero que tu corazón esté lleno de amor y tu barriga esté llena de alimento y que lo que puedas darle a los demás se te devuelva al 100 por mil. Bendito sea, al 100 por mil. ¿Está bien? Así que nada, no les tomo más tiempo. Que estén todos muy bien, que la bendición de los dioses caiga sobre ustedes como una lluvia. Y nos vemos en el próximo episodio de Soy Diosa. Bye.